Saludos a todos aquellos que sois amantes de la vida devocional. Quiero compartir mi devocional Tiempo con Dios es vida viva con cada uno de vosotros. El título de hoy es La mano divina sobre el templo y estaremos leyendo en Esdras capítulo 5 versículos del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. En ese mismo tiempo, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, junto a sus compañeros, fueron a decirles: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? También preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Esta es la copia de la carta de Tatnai, gobernador del otro lado del río, Sethar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron el rey Darío. Ellos le enviaron una carta escrita de esta manera: al rey Darío, paz completa. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes, la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces interrogamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, a fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos. Y esta fue la respuesta que nos dieron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada, y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia, el rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Él le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Vino pues este Sesbazar y puso los cimientos de la casa de Dios, el cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, pero aún no está concluida. Ahora, si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. Interesante la historia, ¿no? Una historia donde Israel vuelve a tener la oportunidad de reedificar ese templo que había sido destruido cuando todos fueron deportados y llevados cautivos a Babilonia. Es interesante algo que habla sobre los profetas, pero por un lado tenemos la decisión de Dios de reedificar la casa, profetizada por los profetas, y por otro lado tenemos la autorización de un rey para que esa casa fuera edificada. Lo primero que tenemos que entender es que antes de hacer nada necesitamos que la voz de Dios haya hablado. Si la voz de Dios ha hablado, todo va a estar en orden y todo va a estar bien. El problema es cuando hacemos las cosas que Dios no ha hablado. Ellos decidieron reedificar la casa de Dios porque Dios había hablado a través de sus profetas.
Pero es bueno entender esto, que a pesar de la autorización del hombre, tenemos que buscar siempre, en todo lo que hagamos, la aprobación de Dios. Por encima de tus deseos está la aprobación de Dios. Por encima de una orden humana está la aprobación de Dios. Y si queremos hacer las cosas bien fundamentados en Dios, tendremos en primer lugar que buscar la aprobación de Dios. Quiero terminar con estos profetas, porque se hablan 3 cosas, o mejor 4 cosas bien interesantes de ellas. En primer lugar, aquellos que profetizaron, número 1, dice la palabra de Dios que eran profetas. Habían sido reconocidos, habían sido nombrados y eran los profetas del pueblo. Ambos profetas, dice la palabra de Dios. No era gente que estaba en desorden. Hoy en día vemos que hay muchos que profetizan, pero ni siquiera se congregan en una congregación. Mucho cuidado con el que dice ser profeta y no está sujeto o no está bajo autoridad. La segunda cosa, dice que hablaban en nombre de Dios. No hablaban en su propio nombre, no hablaban en nombre del momento en el que estaban viviendo, hablaban siempre en nombre de Dios. Qué importante es que seamos íntegros a lo que Dios está hablando en este tiempo. La tercera característica dice que Dios estaba con ellos. ¿Sabes? Si queremos servir al Señor, Dios tendrá que estar con nosotros. Y la única forma de que Dios esté con nosotros es que tengamos una relación íntima y personal con Él diariamente. Si tú buscas a Dios cada día, Dios está contigo siempre. Pero finalmente dice también que los profetas estaban sirviendo en la edificación del templo. Qué hermoso es ver a los grandes sirviendo como los más pequeños. Creo que eso es algo que hoy en día se ha perdido, pero que tenemos que recuperar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de estar juntos a través de esta preciosa herramienta devocional que es Tiempo con Dios. Padre, gracias por habernos hablado. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra todos los días de nuestra vida, Señor. Y yo te pido que bendigas a cada persona que nos escucha o nos está viendo a través de cualquier medio de comunicación o a través de internet. Bendícelos extraordinariamente en este día, Señor, y que busquemos tu aprobación en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Samuel desde España. Les bendigo. Que tengan un gran día.